creo que la manera de ser feliz y levantarse con un 10 en la mañana, en felicidad, es porque efectivamente uno le apasiona y ama lo que uno hace. Si usted no ama lo que hace, se va a despertar en 1, 2 o 3, así la empresa le genere lo que quiera. Pero si usted no ama lo que hace, difícilmente podrá llegar a ser feliz. Entonces yo intentaré, aunque sea ser feliz yo, a ver si los hago felices a ustedes. Lo primero es que a mí me encargaron que tratara un tema sobre lo que es la cultura preventiva a nivel mundial. Y cuando empecé a trabajar sobre ese tema, ya hace mucho tiempo que vengo leyendo, me ha parecido tan fofo el tema, porque es que cuando uno empieza a mirar el tema de cultura preventiva a nivel mundial, hay de todo lo que ustedes quieran, y hay todos los conceptos que quieran. Y como a mí me encanta ser disruptiva en mi vida, y me encanta, como digo yo, cuando uno ya es baby boomer y está en estos momentos de la vida, uno puede darse el lujo de ser atrevido y de ser un contradictor permanente de muchas cosas. Les voy a contar al principio algunos temas a nivel mundial, pero me voy a concentrar en lo que hemos considerado desde ICITEC con un grupo de profesionales de la Universidad de Cataluña y con un equipo que hemos estado investigando cómo es que debe realmente llevarse esta cultura preventiva a nivel de las empresas, por seguirle llamando de igual manera. Y entonces, por esa razón, es que yo aquí lo que me pregunto es, venga, esa pelota de la cultura preventiva, ¿en qué cancha es que está? Y este partido, ¿quiénes lo juegan? ¿Y quiénes realmente ganan? Porque hay por allá un autor, más adelante lo cito, que dice, la pelota está en el tejado de la dirección. ¿Y qué hace usted con que la dirección tenga absolutamente toda la estrategia definida? Si la gente que verdaderamente juega en el campo, que son los trabajadores, que son los supervisores, que es la operación misma de la compañía, no está jugando. Entonces eso de nada me sirve. A mí no me vieron... Entonces fíjense, hace 80, desde los años 80, no hace 80 años, desde los 80 empezó a hablarse mucho del tema de cultura preventiva. ¿Y a raíz de qué? A raíz de estos grandes eventos catastróficos que ocurrieron en el mundo. Y que bueno, el que más hemos oído hablar es el de Chernobyl. Seguramente todos hemos oído y hemos escuchado sobre eso. Pero hubo cerca de 16 eventos en los cuales yo no me voy a detener. Y a raíz de esos eventos, el mundo entero se empezó a preguntar, óigame, si son empresas que tienen tanta tecnología, si son empresas que realmente aplican normas, procedimientos, sus equipos, etcétera, están en óptimas condiciones, ¿qué ocurre? ¿Por qué se generan esta serie de accidentes? Y entonces, muchos de los estudiosos de estos accidentes llegaron a concluir algunas cosas y dijeron, venga, ¿qué factores han contribuido a que se hayan presentado esos siniestros? Y entonces enumeraron varios. Por ejemplo, había equipos, procedimientos, normas, etcétera, pero realmente no se había visto reflejado el compromiso con la seguridad y había mucha complacencia con las situaciones que se presentaban en la empresa. Pero por otro lado, el tema de la formación realmente y de la generación de competencias en este aspecto de seguridad y salud del trabajo era muy pobre, pero tampoco se aprendía de los incidentes previos que habían tenido en la organización. Y en fin, se habla de muchos de los elementos que, entre comillas, se dice en el mundo, tienen que ver realmente con una cultura preventiva. Y entonces, incluso temas como el hecho de la comunicación en seguridad, un tema tan controvertido, que hoy todavía no se ha solucionado. Hoy uno llega a las empresas y hay toda clase de campañas. Y entonces uno dice, venga, ¿y eso lo están comunicando bien? Es como el cuento de la política. ¿La divulga? Sí. ¿La comunica? Sí. ¿Dónde? En una cartelera. ¿Quién la leyó? Nadie. Y una política extensísima para poder cumplir con todos los criterios que dice la 1111. Entonces usted coloca una política
inmensa y la cuelga. La divulgó, sí, claro, están todas las carteleras de la compañía. Vaya y mire a ver si aquellos que juegan en la cancha, que son los trabajadores, la están leyendo y la están entendiendo y la están interpretando. La comunicación, incluso en esos eventos que han ocurrido en el mundo, han sido claves. Y el otro tema es la claridad en los roles y las responsabilidades en seguridad y salud. Y desafortunadamente ahí nos encargamos nosotros mismos, los profesionales de seguridad y salud, porque hacemos esto. Esto es mío y de nadie más. Y aquí yo no permito que esto se vaya más allá. Entonces, a veces hace difícil la asignación de roles y responsabilidades. Y en fin, mencionan entonces los estudiosos de esos eventos que definitivamente hay un problema de cultura organizacional, de cultura preventiva. Pero cuando uno mira casos específicos, hay muchos. Yo quise traer este aquí, que es el caso de la General Motors. ¿Hay alguien de General Motors aquí? No. Hay casos de la General Motors. El caso es en 1900, ¿ustedes lo ven ahí? En 1990, las estadísticas de accidentalidad de la General eran impresionantes. Tenía una accidentalidad muy alta, 1 de cada 3 trabajadores se accidentaban, es una siniestralidad altísima. El 5% de los trabajadores de la planta se incapacitaban y el costo que habían tenido en esas indemnizaciones habían llegado a los 100 millones. Resulta que ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? El presidente dijo, esto no puede continuar así y es necesario que generemos un cambio. Hicieron un proceso bien interesante y fue que primero dijeron algo, hay que mirarse al espejo. ¿Y qué es mirarse al espejo? Es vernos nosotros mismos como líderes, como directivos de la empresa y entender qué estamos haciendo y qué hacemos en torno a la seguridad. ¿Qué encontraron? Que había muchas normas, muchos procedimientos, pero las actuaciones de los directivos era cero frente a la seguridad y sacrificaban la seguridad por la productividad. Tema que hoy en día hablamos de seguridad, cómo impacta la productividad, pero eso es tema de otro, incluso de otra charla aquí del Congreso. Lo segundo es que dijeron, mire, no hay nada que hacer. Aquí tenemos absolutamente todas las normas, igual que todos los accidentes que ocurrieron, pero no tenemos una cultura clara. Y si no tenemos una cultura clara, tenemos que empezar a ver cómo generamos esa cultura. Y lo primero que hicieron fue, recursos humanos tiene todo el tema de seguridad y salud, ya no lo va a tener. Aquí hay 11 directivos, y a esos 11 directivos les vamos a dar responsabilidades y roles en el tema de seguridad y salud. Pero no solamente les dijeron, y ahora usted es responsable de A, B y C, y lo dejaron así, váyase y cumpla la responsabilidad, sino que dijeron, vengan 11 directivos y formémoslos. Y también entonces los prepararon, los formaron a esos 11 directivos, pero lo formaron alrededor de una pregunta: ¿qué hago yo por la seguridad? Y empezaron a hacer que ellos descubrieran el valor de la seguridad, el valor que tenía su proceso desde el punto de vista de seguridad y qué valor tenía la seguridad en su proceso. Y aquí quiero decirles, este es un tema muy importante. Aquí arrancamos o creemos que hacemos formación con líderes de las organizaciones y no arrancamos por una primera pregunta, y es ¿cuál es el valor que la seguridad tiene para la organización? Porque aquí lo que arrancamos es la resolución 1111 nos obliga a que tenemos que hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y hay que hacerlo, y ahí nos quedamos, y este país está en eso. Y les digo porque tengo 4 empresas muy grandes de este país con las cuales he trabajado una asesoría y una consultoría sobre un tema transestructural, y lo que hemos encontrado es, y puedo demostrarlo claramente, cuando uno se sienta con los directivos y simplemente aborda desde un presidente la pregunta ¿cuál es el valor que la seguridad tiene para ustedes? Ustedes no alcanzan a imaginarse lo que eso significa. Y eso hizo General Motors. General Motors arrancó por eso e hizo también unos equipos dinamizadores. ¿Y qué eran los equipos dinamizadores? Los líderes bajaban y llegaban a hacer equipo con los trabajadores.
y a encontrar en ellos realmente lo que se debía trabajar en seguridad. Porque es que hoy en día aquí hablamos mucho de participación y la resolución 1111 habla mucho de participar. ¿Y cómo hacemos esa participación? Los capacito, capacitaciones, y entonces los siento y les digo, y entonces la norma es ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Sí, chao. ¿Eso es participación? Eso no es participación. Y voy a seguirle a Andrés el tema. ¿Y eso hace feliz a un trabajador? Ustedes se sienten felices cuando ustedes simplemente le dicen, y así lo decía Andrés, lo que tienen que hacer, y no cuando ustedes mismos construyen desde su rol lo que deben hacer. Pero como nosotros los especialistas en salud ocupacional somos los únicos que tenemos la última palabra, muchas veces no permitimos que sean los trabajadores quienes definan sus propios esquemas, sus propios sistemas. No los empoderamos, sino que los mandamos, que es distinto. Y entonces ellos hicieron esos equipos dinamizadores donde lo que buscaban era trabajar con ellos mismos, con los trabajadores, en de qué forma podían comprometerse en el tema de seguridad y salud. Y al final hicieron una formación de trabajadores. Pero miren lo bueno, no lo hicieron con personal externo. No lo hicieron con docentes externos, ni con los especialistas, ni con los grandes gurús de la seguridad y la salud en el trabajo. Lo hicieron con su propio personal. Y en escala iban capacitándose. Es más, trabajadores capacitaban a trabajadores. Y eso logró mover la compañía. Y logró moverla hasta tal punto, todos esos elementos, que llegaron a reducir la siniestralidad en un 80%, 87%, perdón, y las jornadas perdidas o los días perdidos en un 94%, en 8 años más o menos en que se estabilizó todo el tema de la cultura. Es que además, fomentar la cultura de prevención no es de un día para otro. Pero si no damos, ahí sí diría como el Papa, si no damos el primer paso y nos quedamos simplemente siempre en el mismo paradigma de las estructuras jerárquicas, etcétera, ahí no vamos a salir adelante. Ahora, a mí me encantó recoger esto de Ibermutuamur, que es una mutual en España, que decía 4 cosas. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con eso? ¿Y qué pasó? Pido disculpas a Oliver porque no me quedó el logo, algo pasó, se lo tenía puesto, pero no sé qué pasó. Así que ofrezco mis disculpas ya que Arturo está aquí. Pero hay 4 aspectos fundamentales, voy a tratar de leerlos aquí. Uno es lo que realmente le importa a la dirección, acaba convirtiéndose en importante para el resto de la gente. Pero no solamente es lo que realmente le importa a la dirección, sino cómo transmite eso que le importa. Lo segundo es que la probabilidad de que un trabajador realice un acto inseguro es menor si percibe que las empresas se toman en serio la seguridad y la salud en el trabajo. Y bueno, prevenir los accidentes significa involucrar a toda la organización de una manera sostenida. Yo no sé si fue que esto pasó de Mac al otro y se desconfiguró, espero que lo demás no tenga esto. Entonces, si esto es así y si una cultura preventiva es fundamental, el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos muchos artículos sobre cultura preventiva, nos hablan mucho sobre cultura preventiva, pero a veces nos quedamos con la duda, bueno, muy bien, ¿y eso cómo lo logro? Sí, yo sé que tengo que generar una cultura. ¿La cultura preventiva es solamente comportamiento, modificación de comportamiento? Entonces, ¿con quién estoy trabajando? ¿Solo con un equipo? Con un grupo, con un equipo, ¿cierto? Hablamos de absolutamente muchas tendencias que hay hoy en día y todos creemos que eso es cultura preventiva y todos intentamos hacer de todo. ¿Y qué terminamos haciendo entonces? Acciones aisladas que al final no generan cultura. Entonces, ¿qué debemos trabajar en esto? Y miren que lo primero y el primer gran problema que tenemos son las definiciones. Si ustedes se van y buscan definiciones en algo tan simple como en Google, vayan y miren cuántas definiciones se encuentran. Son muchísimas. Incluso tomé una frase de Joaquín Ruiz,
en un noticiero de ORP que decía: en cultura preventiva sencillamente no hay definición, aunque todos sabemos a qué nos referimos con ella, pero no hay una definición clara. Se volvió un caos el tema de las definiciones, pero además, como muestra de ello, la OSHA en Estados Unidos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo OSHA en Estados Unidos? Dijo: mire, es que la cultura preventiva es un concepto amplio, complejo, abstracto, informal. Lo volvió a dejar en lo mismo. Vayan, léanse el artículo que tiene la OSHA sobre el tema de cultura en prevención y seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente no nos aclara nada, sigue considerando el concepto. Hay un concepto común, muy común, que lo utilizamos todos y que dice: conjunto de actitudes y creencias positivas compartidas por todos en la empresa. Eso es como el tema del cigarrillo. Ojo que yo fumo 2 cigarrillos al día también. Y entonces el tema del cigarrillo es: compartimos que el cigarrillo hace daño para la salud, y todos decimos sí, ¿cierto? Y sí, entendemos esto. Pero de ahí a que deje de fumar, ¿qué ocurre? Entonces sí, yo puedo compartir que la seguridad y la salud en el trabajo es fundamental dentro de la empresa, y usted le pregunta a todos los trabajadores y dicen: sí señora, eso es muy importante. Pero de ahí a que eso realmente sea una cultura preventiva, quién sabe. Porque el hecho de que nosotros tengamos una serie de creencias sobre salud, riesgos, accidentes, enfermedades, eso no necesariamente es una cultura. Y esta es una de las definiciones que también es común. Por ahí veía que van a haber otras presentaciones sobre cultura, a lo mejor surgen otras cosas. Eso es parte del caos que se vive con el tema de cultura preventiva. Y hay una que me encanta, y me encanta por aquello de la comida, además porque yo no sé cocinar. Entonces me tocó entender que era un caldo de estofado. Empecé por ahí. Pero este señor Fraser es un tipo que dijo: mire, la cultura preventiva es como el caldo de estofado. La carne y las verduras son los elementos básicos. Entonces, ¿esos son qué? Las normas, el equipamiento, los recursos. ¿Por qué me encanta? Porque es que en la cultura preventiva también eso técnico existe. Y si usted no tiene eso como mínimo, pues también no va a poder llegar a una verdadera cultura preventiva. Pero si el caldo, que es el liderazgo, la visibilidad, la confianza, el apoyo y la integridad, está rancio, se echará a perder el guiso, que es el programa preventivo. ¿Qué me gusta de esta definición? Que combina los temas, digamos, técnicos, normativos, procedimentales, con ya los términos, digamos, con los aspectos relacionados con el liderazgo y con el ser mismo. Pero de todas las definiciones que existen, y que uno puede ver múltiples definiciones sobre esto, hay algunos factores comunes. Y entonces han salido últimamente estos 5 factores comunes. Y se dice: mire, que en una cultura preventiva siempre el valor de la seguridad es compartido por todos los miembros de una organización. Este es el valor, ¿lo comparten? Sí, señor. Segundo, es la preocupación formal por los asuntos de seguridad. Entonces, cultura preventiva es que el presidente de la organización se pare y diga: la seguridad y la salud para mí es preocupante. Para mí es importante por A, B o C cosas. Eso lo puede hacer. ¿Cuántas empresas no lo han hecho? Y cuando uno va y mira, la accidentalidad sigue subiendo y no pasa nada. Tiene impacto en el comportamiento de los miembros. Es decir, se trabaja en la modificación de comportamientos. Perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Hay que trabajar en la modificación de los comportamientos, pero hay que saber trabajar en la modificación de comportamientos, porque uno también ha visto muchos esquemas de modificación de comportamientos que no tienen nada que ver. Hoy todo se sitúa alrededor de modificación de comportamientos, y no todos producen los resultados adecuados. La cultura de seguridad se refleja en la buena disposición para desarrollar y aprender de los errores. Y efectivamente lo que ocurre es que las organizaciones muchas veces no aprenden de los incidentes o de los accidentes o de los eventos que les han ocurrido. Y lo último
segundo, que la cultura de seguridad es duradera, estable y resistente al cambio. Ahí estamos de acuerdo. El problema es cuál es la cultura de seguridad y qué es lo que estamos realmente implementando. Entonces, miren, ¿qué ha ocurrido o qué ocurre en una empresa normalmente? ¿Y qué ocurre en nuestro país con esta evolución? Hoy estamos aquí. Y las empresas, la mayoría de las empresas empiezan, aplican normas y tecnología. ¿Y qué ocurre? Disminuyen sus accidentes. Y de pronto empiezan y se mantienen en una meseta. Pero llega un punto en que empiezan a subir nuevamente. Y entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Y estas organizaciones ya más avanzadas, la integran a los procesos. Y entonces se hacen sistemas integrados de gestión, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan a lograr otra disminución. Y vuelven otra vez a una meseta. Y sube nuevamente la accidentalidad un poco. Y entonces es cuando se empieza a generar la cultura preventiva. Y este es como el ciclo que siguen las empresas. ¿Qué nos está pasando a nosotros hoy aquí en Colombia? ¿Dónde estamos? La mayoría de las empresas, el país, está aquí. Tenemos lo que yo le llamo la revolución industrial del siglo XXI en Colombia. Perdón, la revolución normativa del siglo XXI en Colombia. Ahora, normas, y el que no cumpla ya verá lo que le va a pasar, y el que no haga ya verá lo que ocurre, y si esto no se da de esta manera, y entonces esas normas se volvieron, fue una elaboración de documentos, y documentos, y documentos, y más documentos. Y yo siempre he hecho el cuento de lo que me pasó en una empresa que me dijo, ¿y qué hago con esto? Y me sacó 2 mamotretos, uno eran las NIF, y otro la seguridad y salud del trabajo. Me dijo, venga, ayúdeme. ¿Cuál de las dos me entiende mejor? Le dije, pues seguridad y salud. No se las entiendo, se las entiendo dentro de lo que pueda. Y me decía ella, mire eso y dígame cuál es más complicado. Ambos. Y usted encontraba eso y decía, efectivamente. Y entonces, ¿usted para qué tiene eso? Ah, pues tengo que cumplir con la norma. Porque no hay nada. Entonces aquí vino una persona, me hizo esto y aquí me entregó esto. ¿Ya? Entonces, hoy estamos ubicados en muchas empresas aquí. No digo que varias empresas colombianas, normalmente las más grandes, ya han llegado a trabajar en este ciclo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características de lo que hoy a nivel del mundo se dice que es una cultura preventiva? Hoy se dice, mire, liderazgo de la alta dirección. ¿Y qué es liderazgo de la alta dirección? Entonces, hoy en día se interpreta que el liderazgo de la alta dirección es defina una política y vaya a los puestos de trabajo y hable con la gente. Muestre que la seguridad y la salud para ustedes es importante. Define los objetivos, haga rendición de cuentas, ¿cierto? Y con eso usted está mostrando un liderazgo de la alta dirección. Por otro lado, una cultura preventiva se caracteriza por una confianza en la estrategia, por un sistema de gestión que es sólido, ¿ok? Todos estamos de acuerdo que tiene que haber un sistema de gestión sólido dentro de la organización. Y un sistema de gestión sólido dentro de la organización no es un cerro de documentos. Un sistema de gestión sólido es aquel que verdaderamente se implementa y es aquel que verdaderamente genera resultados. Si no, usted no tiene un sistema de seguridad y salud y trabajo sólido. Entornos favorables. Y miren que aquí entra el tema de la felicidad. Y entra el tema, yo le decía a Andrés en el desayuno, decía Andrés, el problema grande es que hoy se cree que las empresas deben hacer feliz a la gente y las empresas no se crearon para hacer feliz a la gente. Las empresas te pueden generar ambientes habilitadores para que tú puedas ser feliz, ¿cierto? Entonces uno lo que tiene que generar a nivel de las empresas son entornos que favorezcan esos intereses de las personas y que al final eso se replique en un compromiso colectivo. Por otro lado, hay un estilo de diálogo constructivo que fomenta la participación y es el diálogo con los trabajadores que para mí son los que más saben de cuáles son sus riesgos y cuáles son sus formas de controlarla. No hay especialista en seguridad y salud en el trabajo, ni hay profesional de esa área
que pueda responder mejor que un trabajador de cómo se controla. Se los garantizo. Lo que pasa es que nunca les damos la participación y le tenemos miedo a la participación. Es más, ellos lo logran de manera criolla, de manera ajustada a las condiciones de la empresa. Y nosotros los especialistas lo logramos con esquemas bastante sofisticados. Y recuerden una cosa, que con los cambios generacionales y con todos los cambios del trabajo, y aquí lo decía también, el futuro del trabajo y el trabajo que viene, con el cambio del trabajo en el mundo, yo tengo un miedo que no me oiga Ney González, que digo, ¿y la higiene ocupacional en un futuro para qué? Si van a haber robots en los trabajos duros. Y yo, hace unos años, cuando salió lo de psicosocial, yo critiqué, yo fui una de las que criticó y dijo, el ministerio, ¿cómo se le ocurre sacar el tema psicosocial? En lugar de estar sacando el problema de la exposición a sustancias químicas, a ruido, a iluminación, a todo eso. Yo fui una de las que más criticó el tema. Claro, yo soy higienista, ¿no? Lógico, entonces yo lo tenía que criticar. Hoy en día, cuando me he vuelto estudiosa de lo que va a pasar hacia el futuro, digo con toda la razón. El tema psicosocial y el tema ergonómico van a ser los temas más fuertes en los factores de riesgo. Lástima que ya a estas alturas de mi vida no me pueda volver a estudiar psicología. ¿Sí? Ya me toca quedarme con la higiene y voy a tener... Lo que pasa es que hoy en día esa pelota se vuelve un ping-pong. Yo se la mando a la dirección se la manda al trabajador, se la manda, y ¿saben qué? Y el de seguridad es el que la recibe siempre. Imagínate. Y al final el único perdedor es el de seguridad y salud del trabajo, porque jamás logra el resultado que necesita. Por lo tanto, la pelota está en la cancha de todos, y aquí todos debemos mover. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto en este momento en nuestras empresas, en nuestro país, es pasar de aquí, de la resolución 1111, muy buena, con todos los elementos, siempre y cuando la cumplamos y la implementemos. Porque cuando se habla de participación de los trabajadores en la matriz de peligros, es participación de verdad, no como me ocurrió, tuve la oportunidad de conocer de una empresa, que el de seguridad y salud en el trabajo lo que hizo fue mandarles una hojita a todos los trabajadores donde colocó la clasificación de los factores de riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, ¿tiene usted esos factores de riesgo? A ver, y hubo un muchacho, bueno, se lo digo porque es un muchacho que es mi hijo, que dijo, oye mamá, ¿qué hago con esto? Soy ingeniero electrónico, no tengo ni idea. ¿Qué le contesto? Entonces, ¿sabe lo que le contestó? Porque los millennials son así, ese es su trabajo. Dígame usted cómo lo descubre, porque yo no sé. Entonces, eso ocurre, ¿sí? Y eso no es participación. Entonces, a veces estamos creyendo que participación o es ponerlos a que se sienten en un aula 2 horas a capacitarlos, y eso no es participación. Contarles lo que nosotros en seguridad y salud decidimos que debían hacer. ¿Y lo entendieron? Sí. Chao. Eso no es participación. Si nosotros hiciéramos la participación realmente como se establece en las normas y en lo que nos están exigiendo, seguramente podríamos ir en un camino mejor hacia la cultura preventiva. Y entonces, cuando queremos cultura preventiva, hacemos lo contrario, decimos modificación de comportamientos. Y quiero preguntarles, ¿están los gerentes o los directivos ahí? No, ¿cómo se les ocurre? Lo hacemos a un nivel de abajo. ¿Qué hacemos a nivel de la alta dirección? Una reunioncita para contarles y sensibilizarlos de que voy a hacer eso allá. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a los extremos. Entonces, unos decimos es desde la alta dirección y otros trabajamos desde la base. Ninguno de los dos le va a dar resultados si no trabaja simultáneamente en toda la organización. Entonces, el reto es que trascendamos un poquito. El reto es trascender. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo caramba generamos una cultura preventiva? Y nos vienen varias preguntas. La primera, ¿conozco mi punto de partida? ¿Yo sé realmente cuál es la cultura que tengo en la organización? ¿La conozco? Sobre eso hay encuestas interesantísimas. Hay un instituto nórdico
que hace una encuesta que usted puede hacer a los trabajadores, a los líderes, etcétera, donde usted diagnostica cultura. Pero hay otros esquemas en donde, por ejemplo, nos dicen, recorra la compañía, váyase solo para mirar cultura. Y ustedes no se han dado cuenta que al rompe uno a veces, y alguien lo decía tal vez el día de ayer, uno encuentra, hay empresas donde tú entras y dices, aquí hay una cultura de prevención. Hay otras donde definitivamente, desde que entras, se nota que no hay absolutamente nada. Hay distintos esquemas. A mí me encanta el tema del trabajo desde la alta dirección, la media y los trabajadores, en encuestas o en entrevistas de tú a tú, donde uno pueda conversar con todos sobre qué significa para ellos el tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo otro es la pregunta, y que desde la alta dirección, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿La política? ¿Pegarla en una cartelera? ¿Salir con el casco y irme a la planta y decir, aquí estoy yo, soy el presidente, ¿cómo están? ¿Cómo crea el directivo una cultura preventiva? ¿Cómo realmente ese directivo debe crear una cultura preventiva? ¿Cómo se comunica? Porque hay que saber comunicar esto. Entonces, si yo voy a comunicar la política simplemente diciendo, lo reúnan todos, y esta es la política de la compañía, o vamos a construir la política. Y fíjense que la 1111 dice que haya participación. ¿Cómo se logra realmente un compromiso colectivo? Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y entonces aquí yo voy a decir algo. Nosotros en los análisis que hemos hecho, hemos encontrado que hay que romper un paradigma, y es el paradigma de las estructuras jerárquicas, y pasar a las redes colaborativas. Hoy el mundo es de redes colaborativas, y las empresas funcionan en redes. Y lo decía también Andrés ahora rato, ahí tenemos Airbnb, ahí tenemos a Uber, ahí tenemos a muchos esquemas de figuras colaborativas y de redes colaborativas. ¿Qué ocurre entonces en una organización? Nosotros en una organización normalmente tenemos la gestión estratégica, una operacional y una táctica, ¿cierto? Siempre hay una gestión que es pura estrategia, hay otra que es la táctica, que es la que desarrolla los programas específicos. Entonces la compañía tiene una estrategia de recursos humanos, pero ¿quién desarrolla el plan de recursos humanos? Pues el área de recursos humanos, es táctico, ¿cierto? Pero ¿quién desarrolla seguridad y salud en el trabajo? El líder de seguridad y salud en el trabajo es táctico. ¿Y quién hace lo operacional? Los que están allá en la guerra, en el campo de batalla, los que están frente a la máquina, los supervisores, los trabajadores. Esos son. Pero, ¿cómo funciona la empresa? La empresa funciona en una red. La empresa tiene redes internas, y ese es el gran problema, que hoy todavía no hemos podido romper el paradigma de las estructuras y funcionar realmente como redes. Y hay redes internas y hay redes externas. En total, una organización funciona a nivel interno con sus redes de lo estratégico, lo táctico y lo operacional, pero a nivel externo miren todo lo que tiene. Y entonces por eso es que aquí está la ARL como parte de la red externa, ¿cierto? Pero ustedes se han dado cuenta que en una organización entonces a veces ni siquiera hay unificación para saber qué le van a pedir que le apoye a la ARL, y en lugar de decirle, venga, ¿cuál es el valor agregado que usted tiene y démelo para complementar lo que yo tengo? Es, a mí me da A, B o C, por ejemplo. El otro, si nosotros nos vamos a los contratistas y a los proveedores, ¿qué va a pasar hoy en día? Con la resolución 1111 y con la famosa certificación de los 2 años. Miren, la mayoría de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas. La mayoría trabajamos para las grandes, ¿cierto? Las grandes ya se certificaron en OSAS, van a querer certificarse por el ministerio, las multinacionales y la grande, porque esa es la norma colombiana. Cuando se quieran certificar en eso que dice la norma, que tienen que constatar y documentar los sistemas de gestión de sus contratistas y de sus contratantes, ¿cierto? De sus contratistas, perdón. Y además que todo lo que haga mal el contratista le suma. Mal. ¿Qué va a pasar dentro de unos años? O todos nos certificamos, o todos nos certificamos. Porque el problema de las pequeñas y medianas es que nos van a exigir. ¿Y saben qué vamos a hacer nosotros con las otras? Porque a veces somos contratistas
del contratista de la grande, ¿cierto? Y eso va a bajar en cascada. Y todos nos van a exigir. Y eso fue una estrategia del ministerio, una estrategia muy buena, ¿sí? Y fue desde la grande, empiezo a presionar para que todas las demás pequeñas y medianas puedan estar trabajando en este tema. Y eso va a ser una cosa que ya no es por cumplir una norma, es porque puedo desaparecer, porque me lo van a exigir mis contratantes y desaparezco. Entonces tenemos que empezar a revisar todos mis clientes, que también les estaba diciendo que son mis contratantes, por ahí me reviento, pero también mis contratistas y todos los demás entidades o grupos de interés con los cuales yo me relaciono. Si yo esto lo quisiera ver realmente en una gran pirámide, ¿cómo lo meto en una pirámide en todo esto? Entonces yo diría, vean, generar cultura organizacional significa, cultura preventiva, perdón, significa que yo debo trabajar desde el liderazgo estratégico, sí, pero debo trabajar en un liderazgo táctico, debo trabajar en un liderazgo operacional. Y al final de cuentas, en este líder LG, que significa para mí el líder guardián o el líder colaborativo. Ya vamos a ver qué significa, y ese es el gran líder colaborativo. Y esto es lo que nosotros le llamamos un modelo transestructural, es decir, un modelo que atraviesa las estructuras de la organización para poder generar una cultura preventiva. Y esa pirámide está fundamentada en una base muy grande, que son los líderes colaborativos o guardianes. En algunas empresas donde hemos hecho asesorías hablamos de líderes observadores, algunos han querido llamarle así, y les han dado distintos nombres, pero al final son los líderes trabajadores, que son los que verdaderamente están con la pelota en la cancha. Ellos son los que están jugando día a día con este tema. El liderazgo operacional, el táctico y el liderazgo estratégico. Veamos qué significa cada uno de esos, son las 10. Ya voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Liderazgo estratégico para nosotros es el proceso de ofrecer la dirección e inspiración necesarias para crear una visión y unas estrategias muy claras en el tema de seguridad y salud. ¿Y eso cómo se hace? Los líderes estratégicos tienen que hacerlo. Normalmente lo que acostumbramos es hacer sesiones desde el presidente y en algunos casos socios de la empresa con los primeros niveles de la organización. Y en esos primeros niveles de la organización, el líder de seguridad y salud se vuelve mudo, no habla, ni levanta la mano, no habla. ¿Qué se hace con ellos? Se hace un análisis, un diagnóstico muy claro. Bueno, habla para iniciar, para decir cuál es la situación de la compañía. Y cuando uno dice, ¿y tienes la evaluación de cultura? No tengo ni idea. Tiene los indicadores de accidentalidad y de enfermedad. Con eso se defiende y eso se le presenta a la compañía. Pero no hay una evaluación clara de cultura ni de competencias en estos temas. Y se evalúa toda la información documental que se le presenta a los directivos. Con esto, ellos hacen 3 cosas. Ellos definen, primero que todo, aquí, definen cuáles son las brechas que pueden estar existiendo en la organización, definen si se requiere o no de un coaching estratégico, si lo hay o no lo hay, porque a veces hay organizaciones que lo tienen, pero no en seguridad y salud en el trabajo. Y hay una cosa muy importante, definimos el mapa estratégico de seguridad y salud. Y ese mapa estratégico se hace ¿con qué? Con un modelo que se llama el modelo Canvas. Es un modelo que permite generar un mapa de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Con eso se define un plan de acción y la alta gerencia define un plan de acción. Pero ese plan de acción tiene que definirse quién, cómo, dónde y cuándo se comunica. Y cómo se logra eso. Y ese es un trabajo que se hace con los líderes de la organización. Ahí estamos buscando un liderazgo estratégico. ¿Qué significa entonces el liderazgo estratégico? El liderazgo estratégico significa, primero, que se trabaja en la estrategia. Fíjense que yo no estoy mostrando aquí, yo no estoy hablando de política. Yo puedo definir una política, pero aquí lo más importante es que los directivos definan una estrategia, pero sobre todo una estrategia que se alinee con la estrategia de la compañía. Porque muchas veces, por un lado va
la misión, los valores, etcétera, de la organización, y por el otro lado va la seguridad y la salud en el trabajo. Ustedes recuerdan que en la resolución 11 hay un pedacito que dice que debe estar integrado a la gestión de la organización. Eso fue un pedacito que pudimos meterle un día, después de discusiones de un día entero, para que entendiéramos que eso hay que alinearlo con la organización, y le dejaron ese pedacito. Pero básicamente lo que buscamos en el lineamiento estratégico es esto. Luego la correlación de los sistemas de gestión, una comunicación asertiva, indicadores del cuadro de mando integral. Hay que familiarizarse con eso, porque con eso y con esos indicadores es que viven las empresas, con su cuadro de mando integral, en donde debe incluirse el tema de seguridad y salud, la definición de la estrategia para lograr el compromiso colectivo, la formación de líderes directivos, esa es fundamental, la formación de ellos, y la definición de cuáles deben ser los líderes tácticos y los líderes operacionales. Y entonces en el liderazgo estratégico se fomentan 4 cosas. Una es que integre fundamentalmente, se integra a los planes de negocio de la organización y a los sistemas de gestión. Que se incluya a todos los grupos de interés de la organización, que se impulse la generación de conocimiento y sobre todo la creatividad y la innovación en seguridad y salud. Aquí no hay innovación, nunca tenemos innovación. Seguimos lo mismo que nos dicen en las universidades, en la academia donde nos formamos, y entonces es el mismo tema. Y entonces la gente hace 45 y la gente hace 45 y me dice así y así, y entonces sobre eso yo trabajo. Innovación, poca. Y lo otro es, innovación, que es un poco, además, promover la innovación en los grupos de líderes que tenemos al interior de la organización. Y desarrollamos, es importante que la alta dirección no solo define una política, sino que desarrolle un flujo estratégico. Y ese flujo estratégico empieza desde su start point, definir su start point, o sea, cuál es su punto de inicio, cuál es su mapa estratégico, cómo lo va a integrar con 9000, con ISO 9000, ¿por qué? Ustedes se han dado cuenta que hay matrices de peligro que no siguen los procesos que tiene el sistema de calidad en aquellas empresas que tienen calidad, no lo siguen. Es que no tiene necesidad de hablar de sistemas integrados de gestión, coja solamente de calidad, mire los procesos que tiene el sistema de calidad y trabaje sobre esos procesos, los cargos y los factores de riesgo y las medidas de prevención, etcétera, etcétera, para que así sí pueda asignar responsables de acuerdo a los procesos que tiene. Si no, tampoco va a poder asignar bien las responsabilidades de los cargos. Trabajar mucho en la trilogía seguridad, productividad, calidad, y sobre eso no se está trabajando. Y a un gerente necesita establecer esa trilogía. En los esquemas de participación, de observación y de seguridad basada en comportamiento que se debe trabajar, todos los temas, y fíjense, aquí estamos referenciando los temas de planes de emergencia ligados a la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque hay muchos desastres que ocurren en la comunidad, hoy lo estamos viendo en México y lo estamos viendo con los huracanes, en donde la empresa no está preparada, uno, para apoyar a la comunidad con lo que sabe internamente, pero dos, para otra cosa. Resulta que muchos de los trabajadores que se expusieron ahí, ¿qué les va a pasar? Son los mismos trabajadores suyos, y que puede haber ausentismo simplemente porque no están preparados para unas emergencias a nivel de la comunidad. Y eso incide también en ¿qué? En el plan de continuidad de negocio. Recuerden que el plan de emergencia es lo más importante dentro del plan de continuidad de negocio, y lo tenemos enmarcado como si fuera un tema de seguridad y salud acá. Y lo otro es, bueno, los indicadores de Global Report Initiative, que es muy importante que también lo miren, de sostenibilidad. Me quitó Andrés tiempo y entonces estoy yo corriendo aquí para tratar de cerrar. Lo otro es el liderazgo táctico. Vimos el liderazgo directivo, el liderazgo táctico. El liderazgo táctico, ¿quién lo tiene a su cargo realmente? Lo tiene a su cargo el área de recursos humanos o el de seguridad y salud del trabajo. Pero queremos profundizar en 5 cosas, en ese de seguridad y salud del trabajo. 1, básicamente en los análisis de operación segura, en la integración a los procesos.
Miren, no es al revés. Hemos visto muchos sistemas y es, esto es lo de seguridad y salud en el trabajo, a ver cómo están ya los procesos. No, es al revés. Es que el líder de seguridad se va al proceso y en el proceso define el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y no tiene que ser algo aparte. Entonces aquí están los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. No haga ninguno. Métase en cada uno de los procesos de la organización y diga qué hay que hacer en cada uno de ellos. La inclusión en los perfiles de cargo. ¿Para qué está hablando de asignación de responsabilidad? Y uno dice, venga, muéstrame los perfiles de cargo de aquí de la compañía. En ninguno aparece seguridad y salud en el trabajo. Y entonces la norma dice que debe haber algo donde se asignen las responsabilidades. Y yo digo, ¿para qué? Si usted tiene los perfiles de cargo y ha definido ahí las competencias y las responsabilidades en seguridad y salud, usted no necesita nada más. El líder de seguridad y salud debería meterse allá. Si es que depende de recursos humanos, qué bueno. Entonces métase con el área de recursos humanos y diga, revisemos perfiles. Y coloquemos en los perfiles las competencias y las normas. Fomentar los equipos dinamizadores de la alta gerencia. Promover reporte de observaciones. Esto es fundamental también. Pero es que a veces se promueven los reportes de observaciones, pero nunca se responde a las observaciones. Entonces, si usted hace eso, simplemente usted no logra un verdadero compromiso. Y, por supuesto, liderar o facilitar el cumplimiento del sistema de gestión, entendiendo que él no es el único ejecutor ni el único dueño del sistema, ni el de seguridad y salud, ni el área de recursos humanos. Es una responsabilidad directa de toda la organización. Ahora, ese líder táctico de seguridad y salud en el trabajo, ese controller, y aquí les estoy mostrando en términos generales lo que es ese modelo transestructural, pero hay muchos detalles adicionales. Ese controller debe tener varias características, y lo hemos trabajado. Debe ser efectivo. O sea, porque hoy en día trabajamos mucho con la teoría y poco con los resultados. Y eso es una gran realidad. Entonces tengo que hacer el sistema y hago chorreros. ¿Qué resultado tengo? No importa. Allá vemos los indicadores, ¿sí? De frecuencia, de severidad. Esos son indicadores de lo malo que ya ocurrió. A veces no somos enfocados. Entonces tenemos una gran cantidad de riesgos y no estamos enfocándonos realmente en la prioridad. Hay que saber empoderar y empoderar a los distintos niveles de la organización. Hay que ser equipero, hay que trabajar directamente en equipo con las empresas, hay que desarrollar la capacidad de escucha, que es fundamental, hay que ser capaz de energizar. Hay líderes de seguridad y salud en el trabajo que uno dice, ¿cómo logra que la gente ame esta cosa? Si es que es la seguridad, sí señora, sí. Oye, mijo, pero tú sabes de eso, vamos, habla, di. No, pues sí, claro, es que yo, otros que entonces se van en la verborrea técnica. Y esa verborrea técnica a usted no le sirve para nada ahí. Para nada, de nada le sirve tanta verborrea técnica. Sea sencillo, sea simple, y verá que logra mucho más. Y es capaz de enseñar. ¿Sí? No mandar, no decir lo que tiene que hacerse, es enseñar. Pero ahorita resulta que los líderes de seguridad y salud en el trabajo que están al interior de las empresas, todo lo quieren contratar o todo se lo quieren pedir a la ANL en capacitación y no forman ellos mismos. Y resulta que los planes de capacitación tienen que ser asertivos. Tienen que ser asertivos. No es que un plan de capacitación, ay, se va a hacer tal capacitación, vayan a esta, vayan a la otra, vayan a la otra. Y uno dice, ¿qué está pasando? Por lo menos digo, en mi época cuando me tocó ejercerla, y era, hace mucho tiempo, lo hacía, y uno lo hace. Muy bien. Sobre eso uno puede detenerse horas a hablar del tema, pero bueno. Liderazgo operacional. El liderazgo operacional son aquellos que garantizan la implementación del sistema. No es cierto que nosotros de seguridad y salud garantizamos la implementación del sistema. No es cierto que la alta dirección es la que garantiza la implementación del sistema. No es cierto. La implementación del sistema la garantiza la gestión operacional. Esa es la que garantiza la implementación del sistema. Por eso es que los documentos que hacemos desde lo táctico
tienen que garantizar que desde lo operacional sí se aplica. Y lo primero que ustedes deben preguntarse en esos documentos es, esto en la operación, ¿cómo se aplica y quién lo aplica? No yo, es quién y cómo se aplica esto en la operación, para garantizar que realmente se implemente el sistema. Y es ahí donde decimos, el líder operacional que formamos es el que debe garantizar el cumplimiento de las normas y de todas las resoluciones o lo que hay. Es el que promueve la participación activa de ese líder guardián que dijimos que estaba en los trabajadores. Es el que tamiza las observaciones, no es el de seguridad y salud, es el líder operacional. Ese es el que recibe y tamiza las observaciones y dice esto sí se puede, esto no se puede. Y lo discute con el de seguridad y salud, porque recuerden, el de seguridad y salud es un facilitador. Es el que motiva para el logro de un compromiso colectivo. No es el de seguridad y salud, no es el presidente, es el supervisor, es el de operación que está todo el día con el trabajador. Es que motivar no puede ser que una vez a la semana baje el presidente y recorra la planta. Listo, eso es una parte, lo puede hacer, pero eso no es el todo. El todo es aquel que está en el día a día en la operación y que debe estar fomentando este tema. Lidera algo que nosotros le llamamos, y que se le ha llamado de diferentes maneras, encontrémonos con la seguridad, un café con la seguridad, o lleva la pelota de la seguridad, y ese se hace con los trabajadores y no lo hace ningún consultor externo. Nosotros preparamos a la gente de la organización para que lo haga los de la organización. ¿Quién lo hace? El líder operacional. Ese es el que lo hace. Y el de seguridad y salud puede estar acompañando en las reuniones, pero el de seguridad y salud normalmente recibe la información de esos encuentros o de esos cafés o como queramos llamar. Y el liderazgo presente, que es ese líder guardián, es el que muchos le llaman liderazgo visible, otros le llaman de otra manera, por mí, por ti, por nosotros. Ese es el más fuerte, ese es el más importante. Esos son esos líderes guardianes que son seleccionados de los trabajadores del área, de un área, proceso de operación. ¿Quién los selecciona? ¿La empresa? ¿Los directivos? No es el COPAS. ¿Ok? Es de cada área. Yo depende de cómo tenga mi empresa, divido mi empresa en procesos o áreas o departamentos, depende. Puedo seleccionar los más críticos. En un momento dado yo puedo seleccionar operaciones críticas y de acuerdo a esas operaciones, en ellas selecciono a esos líderes guardianes y conformo equipos de líderes guardianes a nivel de la organización en general. Y esos líderes guardianes les busco que tengan ciertas competencias y les desarrollo ciertas competencias, como por ejemplo que sean participativos, que aquí, aunque a Andrés no le guste, tratamos de enseñarles un poco cómo hacer un coach a sus compañeros, a sus trabajadores, pero muy sencillo, no con el coach pues de alto nivel. Manejamos con ellos temas de actitud y de comportamiento, de apropiación del tema de la seguridad y la salud. Ellos tienen que apropiarse, pero nosotros partimos con ellos de algo muy importante, y es cuál es su valor como persona. Y es increíble, depende de las empresas. Tenemos una empresa que es de transporte urbano. Los conductores, en el ejercicio que hacíamos, no sabían y no podían decir cuál era su valor como persona, y mucho menos su valor como conductor. Para ellos, entender que llevaban vidas en un vehículo y que ese era un inmenso valor que ellos tenían para comprometerse con la seguridad y la salud, porque en otro vehículo podía ir su señora y sus hijos. Y si ese conductor del otro vehículo no tenía ese valor, sencillamente no iba a lograr muchas cosas. Y partir desde ese punto para trabajar con ellos. Y se parte desde eso, desde el valor tuyo como ser humano, el valor tuyo en tu rol y en el papel que juegas, el impacto que generas no solamente al interior de la empresa, sino en la comunidad. Porque es que yo sí creo que uno es feliz en las organizaciones. Esto fue saboteo para hacerme terminar. Y es que la última ya es la que quiero mostrar, sí. Y esto, digamos, es fundamental. ¿Ya?
De todas maneras, se me fue la paloma de lo que estaba hablando. Es fundamental entonces que los trabajadores participen activamente, y es muy importante que la cultura preventiva, al final de cuentas, no es que la pelota está en el tejado de la dirección, es un tema que hay que trabajar definitivamente en todos los niveles, pero hay que saber cómo se trabaja. Esto no es desarrollando acciones aisladas, esto es desarrollando realmente acciones coordinadas dentro de un solo contexto. Y miren, esta es la gráfica que quería mostrarles ya prácticamente para finalizar, y es que se tiene que trabajar simultáneamente en esto, con la alta dirección, que son los que se constituyen en líderes estratégicos. Con ellos se define la estrategia, se define el valor de la seguridad, se trabaja sobre el modelo Canvas y se establece claramente un plan de acción y un plan de comunicación de la estrategia y de comunicación permanente. Con los líderes tácticos que están en el área de COPAS, de recursos humanos y de seguridad y salud en el trabajo, y recursos humanos también está en la alta dirección, ¿no? Se trabaja también todo lo que es el direccionamiento táctico del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y cómo va a funcionar hacia arriba y hacia abajo. Que hay una cosa aquí muy importante. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los sistemas de gestión dicen los trabajadores y uno nunca involucra a la alta dirección? Y no hay nada mejor porque la alta dirección se involucre, que usted siquiera va a llegar a un estudio de puesto de trabajo. Vayan así, al directivo. Él también es importante y él también es un trabajador. Pero resulta que nos vamos de ahí para abajo y de ahí para arriba se nos olvida que existen los demás. Luego trabajamos con líderes operativos, y en los líderes operativos con gerentes, jefes, supervisores, que están directamente relacionados con la operación, y con los líderes guardianes, que son los trabajadores directamente. Cuando uno hace esta escala y se soporta en equipos dinamizadores a lo largo de toda la estructura, uno puede empezar a crear una cultura preventiva. Y eso es lo que hoy se le está llamando un modelo transestructural. Un modelo transestructural, es decir, trans significa que va más allá de las estructuras jerárquicas. Aquí no hay jefe, aquí no hay nada. Aquí hay empoderamiento, aquí hay autonomía. Es más, esos son de las cosas más difíciles de desarrollar, que haya empoderamiento y que haya autonomía. ¿Y saben para quién es más difícil? Para nosotros los de seguridad y salud en el trabajo. Nos cuesta mucho trabajo entender que tenemos que entregar, y que la seguridad y la salud no la hacemos nosotros únicamente. Que generar una cultura preventiva va desde la dirección, pero va por todo, atraviesa todos los niveles de la organización. Por lo tanto, la pelota está en la cancha de todos, y todos pues debemos moverla. Mentira, esto es que es ICP, que no se lo voy a mostrar porque yo no vine a hacer comerciales aquí. Por lo tanto, pues muchísimas gracias. Esto era un poco lo que les queríamos contar, y solamente quisiera que ustedes se quedaran con esa idea de que si van a generar cultura preventiva, por favor, no hagan acciones puntuales. No se pongan como locos a hacer el tema de comportamiento, el tema de matriz, el tema de felicidad, el tema de no sé qué, el tema de... Traten de estructurar algo coherente, y sobre todo definan primero una estrategia. Definan primero la estrategia, convenzan a los niveles superiores y métanse en lo estratégico, definan un plan de acción, definan una estrategia y luego profundicen en todos los niveles de la organización. Muchas gracias.